¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana de viernes, en términos climáticos, un viernes hermoso, un poquito de calor, pero estamos comenzando enseguida con los títulos y con lo más importante de una semana muy intensa, particularmente en diputados, también en el Senado. Así que comienzo saludando a mis compañeras. Carolina Ramos, ¿cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Estamos terminando una semana intensa y con las repercusiones todavía de lo que sucedió, ¿no? En la sesión del miércoles, donde el oficialismo consiguió ratificar el acuerdo con el fondo. Un acuerdo que ayer el presidente Milei dijo que a mediados de abril va a ser ratificado por el FMI, así que estamos ahora a la expectativa de ese último paso que falta para que en definitiva el entendimiento se convierta en realidad. Y paralelamente también las repercusiones, Pato, de la interna libertaria, ¿no? De las diferencias todavía no saldadas entre Marcela Pagano y Martín Menem. Ambos dieron declaraciones en el día de ayer. Hoy también lo escuché a Menem temprano por radio. Sigue sin haber acuerdo en torno a ese tema, así que charlamos un poco, si querés, de qué puede pasar, ¿no? Con la presidencia de la Comisión de Juicio Político, pero en definitiva con la continuidad o no de Pagano adentro del bloque. Sí, muy singular esto porque la verdad que el gobierno tuvo logros importantísimos, no solo prestar acuerdo para este DNU con el fondo, sino además que la oposición no lograra quórum para prorrogar la emergencia previsional. Así que nada, dos logros importantes que se ven borroneados o empañados por internas propias. Daniela Romero, que está mirando mucho lo que pasa en el Senado. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? ¿Cómo va, Pato? ¿Cómo va, Caro? Buen viernes. Sí, a ver, el tema de la moratoria, el tema de si hubo, quiénes fueron los que faltaron, quiénes son los que también asistieron. Eso no solamente tiene que ver con la cuestión de la interna libertaria, tiene que ver con una interna del peronismo que también va a ser foco, yo te diría que en las próximas 2-3 semanas, un próximo mes, yo creo que va a ser protagonista dentro de lo que es el ámbito del Congreso, no solamente por lo que pasa en la Cámara de Diputados, como bien mencionabas recién, también por lo que pasa en el Senado. Recordemos que el miércoles, cuando se estaba definiendo sobre el acuerdo con el fondo, y también se estaba intentando ir por esta sesión para prorrogar la moratoria previsional, en el Senado se dividió un bloque del peronismo, con incidencia de gobernadores que no sé si se les pueden decir ya a esta altura aliados o que de alguna forma terminan actuando con afinidad al gobierno de Javier Milei, pero específicamente con mucha crítica hacia la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que eso los pone más en común que una cuestión de plegarse a Milei, pero que va a tener una prueba de fuego, Pato, que va a ser el tema de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, que en las próximas 2 semanas vamos a tener novedades, a ver si se llega a tener algún tipo de conclusión con respecto de cómo va a actuar no solamente el peronismo, sino también el resto de los bloques, y de eso vamos a estar hablando hoy, Pato. Sí, después tocamos un tema que se desprende mucho del trabajo que yo veía que habían hecho tanto Ramos como María Caferata ayer sobre los 129 votos de aval al DNU, porque hay una característica muy notoria y cada vez más acentuada. Hay bloques donde hay declaraciones muy duras para con el gobierno. Anoto la coalición cívica, anoto Democracia para Siempre, anoto Encuentro Federal, pero que después, a la hora de votar, son amigables con el gobierno y terminan o con abstenciones que favorecen al gobierno o con votos positivos para el oficialismo. Así que hablamos de eso en un ratito. Antes y para empezar, títulos en orden del día, por favor. Recordamos, acuerdo con el fondo, con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, fue aprobado el DNU en la Cámara de Diputados. Tema central para la semana que viene. El Senado va a debatir, para dentro de algunos días, no la semana que viene, el 3 de abril, los pliegos del Hijo y García Mansilla. Recordamos otro tema clave de esta semana que pasó. Caso Pesos Libra, la cripto. Tienen dictamen los proyectos para la creación
de una comisión investigadora. Bueno, así que ahí estamos. Carolina Ramos. Sí, Pato. Vamos a empezar por dónde, por lo que yo decía, por qué estos 129 votos, por qué son duros para declarar y flexibles para negociar. Me gustó lo que dijiste, Pato, porque yo lo grafico de esta manera. Muchos diputados que votaron tapándose la nariz, ¿no? De alguna manera, acompañando al gobierno, pero con reparos. Acompañando, digo, con votos favorables y también con abstenciones. Hubo un discurso muy importante, Pato, que fue el de Nicolás Massot, muy escuchado en el recinto, donde él dijo, si este acuerdo hubiese salido por ley y con un presupuesto vigente, hubiese tenido una docena de votos más. Claro. Con esta situación donde el gobierno elige tensar la cuerda, elige ir por el camino fácil del DNU y sin un presupuesto sancionado por el Congreso, bueno, el apoyo fue menor. Poco entusiasmo por parte de la oposición dialoguista para acompañar este DNU, que obtuvo en definitiva, Pato, 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Aclaremos esto, Pato. No es que el proyecto necesitaba, el DNU necesitara 129. No. Porque uno ve el número y como que... Y cree que fue justo. Confunde, claro. Podés decir, wow, estuvieron al límite. No una mayoría especial. No, era mayoría simple, era mitad más uno. Podría haber salido con 100 votos, ¿no? Claro. Pero justo fue 129. Una sesión que, como comentamos un poquito en el día de ayer, tuvo de todo, ¿no? Muchos escándalos que se colaron en el medio. Todo transcurría mientras se estaba preparando la protesta de jubilados. La izquierda en un momento pidiendo ir a un cuarto intermedio para que se levantara en ese momento el fuerte operativo policial que había afuera. En el medio se cuela la situación de juicio político. En fin, muchísimas situaciones que hicieron que el inicio de la sesión fuera muy complicado. Muchos creíamos que en cualquier momento podía estallar todo por los aires. Finalmente no sucedió. Y el oficialismo, te diría, con forceps, ¿no? Porque costó mucho esta discusión, costó mucho firmar el dictamen de comisiones, pero finalmente se llegó al objetivo y el gobierno tuvo un alivio, ¿no? Sí. Tuvo un respiro. Te hago una pregunta, Ramos, a ver si te la han respondido a vos o a vos, Dani. A ver, digo, porque vos tenés acá oficialistas convencidos, que la gente de la Libertad Avanza, tenés diputados del PRO convencidos que apoyan esto in totum, qué sé yo, puedo decir Cristian Ritondo o Arabia, tenés opositores como Germán Martínez, pero esta política de que tu mensaje es crítico, pero que tu voto es a favor, yo lo entiendo, pero me termina sonando raro. Te digo la verdad, porque debe haber un vínculo entre lo que decís y lo que haces. Si no estás de acuerdo con lo que hace este gobierno, votale en contra. Y si crees que es lo mejor, bueno, declará en función de eso. No acá digo, perdóname, tengo Encuentro Federal, casi todos, la Coalición Cívica, parte de Democracia para Siempre. El problema, Pato, es que es cierto lo que decís, pero está el antecedente del último acuerdo con el fondo en el gobierno de Alberto Fernández. Y lo que se escuchó mucho en las sesiones, si acompañamos el acuerdo que firmó el gobierno de Alberto, muy cuestionado, ¿cómo no vamos a acompañar el acuerdo firmado por Milei, ¿no? Una situación de prestar gobernabilidad también, Pero ¿no? es que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo lo que no termino de entender, porque en otros aspectos institucionales son muy críticos. Carrió es muy crítico del gobierno, muy agraviante. Sí, coincido. Digo, yo lo del fondo lo entiendo. No, y además, a ver, no solo por la forma, sino el fondo. Las formas son el DNU. DNU en lugar de una ley, esto fue muy repetido en la sesión. Y por otro lado, la falta de detalles, ¿no? Del acuerdo en cuanto a los montos, los plazos, las condicionalidades, los compromisos que tiene que asumir Argentina. Hay muchísimas dudas que todavía no están saldadas. ¿No? Entonces, muchos lo que decían era, estamos acompañando un cheque en blanco. Esto se escuchó mucho de parte de Unión por la Patria. Unión por la Patria, donde uno de los discursos más fuertes fue el de Máximo Kirchner también. Sí, te iba a preguntar, ¿por qué planteó declarar la deuda ilegal e ilegítima? Sí, de hecho creo que la diputada Julia Estrada, también de Unión por la Patria, había mencionado ayer que no la iban a reconocer. Claro. La deuda. Ahora, eso es ahistórico con el peronismo, la verdad. Es una posición de sectores de izquierda. Por eso pregunto, ¿eso es acompañado por quién?
por la CAMP, porque digo, a ver... te diría el kirchnerismo y la izquierda. Claro. ¿No? Sí, porque el peronismo que está más distanciándose, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, bueno, el dato yo creo que de lo que fue la jornada del miércoles, tanto en lo que respecta de la aprobación del DNU del FMI como la sesión que intentaron por el tema de la moratoria, hubo ausencias de, por ejemplo, Catamarca muy importantes, ausencias que, por lo que recién me remarcaba Caro, las ausencias jugaron clave porque justamente necesitaban menos cantidad de votos a favor para poder aprobarlo si hay ausentes, digamos, ¿no? Porque, bueno, es la mitad más uno de los presentes. Entonces, ausencias de Raúl Jalil, que aparte también estaba, se reunió con el jefe de gabinete Guillermo Francos el día anterior, una foto con él, con Sáenz también, y con Osvaldo Jaldo también, otro gobernador que ya directamente tiene sus 3 diputados en un bloque distinto con el bloque de Independencia, un apoyo del peronismo más distanciado de Cristina Kirchner, que en el caso del ala más kirchnerista siempre fueron muy críticos del tema del acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, cuando fue el acuerdo de Guzmán... Sí, se retiraron y se fueron, por eso, pero sigue siendo la verdad chino entender eso, ¿no? Porque digo, yo entiendo que vos estés en desacuerdo con el acuerdo con el fondo y que declares la deuda ilegal y legítima, pero me parece que lo que correspondía, si a vos te parece que esa es la posición, bueno, me voy del bloque, no que me voy de la presidencia, es raro. Y ahora lo mismo, digo, declaro ilegal Claro, y recordás legítima. cuando Máximo se fue de la presidencia del bloque. Claro, yo te entiendo que tenés que vos estés en desacuerdo, pero te vas. Yo no estoy de acuerdo, me voy. Pero bueno, era el gobierno donde la vicepresidenta era la madre. Me parece que hay sapos que te tenés que tragar, te digo la verdad. Esos sapos son los que se tragaron justamente todos los bloques dialoguistas que criticaban las formas y criticaban que no haya detalle del acuerdo, pero no se querían meter, Pato, principalmente con el programa económico del gobierno. Eso fue también una de las razones por las cuales se vieron muchas luces verdes que no coincidían con lo que decían después en el discurso. Me hace ruido eso de que digas una cosa y votes otra, pero bueno, nada, qué sé yo. Que se vio mucho igual durante todo lo que es el gobierno de Javier Milei el año pasado también. Vamos, Pato, al detalle, ¿te parece? De los votos. Vamos a la siguiente placa. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se componen esos 129 votos a favor? Arrancando por 37 de la Libertad Avanza, que tuvo una ausencia de una diputada que sufrió un fallecimiento en su familia, pero, y bueno, el otro voto que falta es el de Martí Menem, que no votó, hubiesen sido... O sea, Pagano votó. Pagano votó, pero no dio quórum, claro. Pagano y Bonacci no dieron quórum, bajaron cuando la sesión ya había iniciado. En el PRO tuviste 36 votos a favor, después vamos a repasar declaraciones de Cristian Ritondo, alineado completamente, ¿no? En este tema, sin fisuras, no hubo dudas, el PRO acompañó, dio una nueva muestra del oficialismo sin reparos. Exacto. Al menos en este tema no hubo ninguna tensión, ¿no? Dentro del bloque. UCR es interesante porque la UCR tiene 20 integrantes y 19 votaron a favor. ¿Quién fue el que faltó? No sé. Martín Tetaz, que se abstuvo. No votó en contra, pero fue la única abstención. El resto del bloque de Loreo, que también vamos a repasar declaraciones. No es poco, que es el referente económico casi de ese espacio, ¿no? Sí, pero Tetaz tiene un juego propio, ¿no? Sí, claro, hay veces donde él, en virtud de su especialidad economista, se diferencia. Sí. Tetaz fue muy crítico de esta cuestión de la falta de detalles. Información, claro. Sí, de la falta de detalles y del tema también de que sea por DNU. Encuentro federal interesantísimo lo que pasó, Pato, porque tuviste las 4 posiciones. Tuviste votos a favor, votos en contra, abstenciones y ausencias. Los votos a favor son de los cordobeses, Los votos a favor fueron de 3 cordobeses, no todos. Los votos a favor fueron de Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, obviamente alineados con la posición del gobernador Martín Yarlora. Juan Brugue estuvo ausente, se retrasó un vuelo, pero él también tenía reparos. Natalia de la Sota no sorprendió su voto en contra. Y el otro voto a favor, Pato, fue el de Miguel Pichetto, que vamos a estar repasando también lo que dijo más adelante el jefe de bloque Encuentro Federal. Las abstenciones, Pato, fueron de, como te decía antes, Nicolás Massot, que fue protagonista en este debate porque integra la comisión bicameral, y Massot fue en definitiva el que ayudó a que se pudieran designar autoridades el día martes y que Oscar Sago fuera elegido como presidente. Sin el voto de Massot se complicaba para avanzar con la designación de autoridades. También se abstuvo Florencio Randazzo,
y Óscar Carreño, ex titular del PRO de Córdoba, también se abstuvo. Emilio Monzó, si no me equivoco, también tomó esa posición. Son un sector que también juegan en contra, entonces, Natalia, nada más. En contra, Natalia de la Sota, exactamente. A ver, bien. seguimos. Bueno, perdón, y el socialismo también. Ah, claro. Mónica Fein y Esteban Paulón en contra también del acuerdo con el fondo. Tampoco sorprende porque forman de alguna manera el ala dura de este bloque. Y a favor, Pato, me olvidé de mencionar, importantísimo, 2 diputados que responden a gobernadores. Francisco Morquio, que responde a Frigerio, claro, y el Loma Ávila, que responde a Ignacio Torres. O sea, los gobernadores no... Todo esto lo dice sin papeles, Ramos, ¿eh? Memoria sí, pura, porque dale. hice el detalle, porque claramente el posicionamiento de los gobernadores vuelve a ser clave. Claro. Vuelven a funcionar como una rueda de auxilio para el gobierno de Milei, muy importante. Y además porque quebraron otro bloque, Pato. Los gobernadores quebraron el bloque de Democracia para Siempre. Volvemos a las placas. Antes de eso, Coalición Cívica. 6 votos a favor. Unánime el apoyo de la Coalición Cívica. El fin de semana ellos habían ya anunciado que a pesar de las formas iban a acompañar. Esto fue un posicionamiento que ya se conocía. También a mí me sorprendió un poco, ¿no? Porque es un bloque que siempre cuida mucho el tema de la institucionalidad, la legalidad, pero a pesar de las dudas sobre el DNU, termina acompañando. Ahí tenés lo que yo planteaba, porque yo hablaba de la coalición cívica, hablaba del PRO, pero acá es el caso más paradigmático. Hoy es 2021. Hace 20 días tenías la denuncia de Facundo Manes contra Santiago Caputo porque lo había insultado y lo había tomado de las solapas. Vos suponés que van a seguir en la vereda de enfrente. Y bueno, acá está el voto a favor. Y todo cambia, ¿viste, Pata? Claro, pero bueno. Todo cambia. Sí. Vamos ahora sí a Democracia para Siempre. Democracia para Siempre tuvo 4 votos a favor, que fueron justamente gracias al apoyo de gobernadores, que fueron Maximiliano Puyaro de Santa Fe, que aportó votos a favor, y Carlos Adir de Jujuy también aportó votos a favor. O sea, un bloque que se muestra opositor al gobierno de Milei, donde tenés justamente a Manes que votó en contra, por eso digo, pero tuviste diputados que responden a gobernadores que acompañaron. Así que el bloque Democracia para Siempre creo que es la primera vez, si no me equivoco, que se dividen en el momento de una votación. Y en esa división también actuaron en lo que fue no dar quórum para el tema de la moratoria previsional después. Claro. Exacto, exacto. El bloque que conduce, recordemos, Pablo Juliano, que también, al igual que Manes, votó en contra. Y después tuviste, Pato, el acompañamiento de otros bloques más pequeños que, volvemos a las placas, aportaron en total 13 votos, que fueron, volvemos a las placas, Independencia, que son los 3 que mencionaba Daniela, que responden al gobernador Osvaldo Jalgo, de la provincia de Tucumán. 3 del MIT. 3 del MID. Acá, importante, Pato, porque claro, el día anterior Oscar Sago fue ungido como presidente de la bicameral, y un Sago que viene de diferenciarse del gobierno en el caso Libra. Recordemos que Sago impulsa la comisión investigadora, es crítico del rol de Martín Menem, de Karina Milei, pero en este tema del fondo se alineó al oficialismo. Y fue el primero en impulsarla a Pagano en la Comisión de Juicio Político. Exacto. Y a partir de ahí se precipita la salida de Sago del bloque. El origen de todo fue allá por abril del año pasado, cuando se produce esa cuestión. También tuviste acompañamiento de Producción y Trabajo, que es un bloque de San Juan, creo, de la provincia de Tucumán, volvemos a las placas, MPN, que es el Movimiento Popular Neuquino, también acompañó ahí el gobernador Rolando Figueroa prestando apoyo. Por Santa Cruz tuviste un acompañamiento que fue, viste que siempre votan uno y uno. Bueno, Garrido acompañó. Somos Fueguinos, que es Garramuño, un diputado que asumió hace poco. Y Unidos, Mario Barletta también acompañando el acuerdo. Lourdes, ¿alguna repercusión respecto al diputado por Chubut? Digo, por declaraciones, viste que... ¿Qué diputado? Por eso, no sé, el diputado de Chubut, porque digo, vi lo que pasó con el gobernador, que el gobernador a veces acompaña, y esta semana lo leí muy crítico al gobernador sobre cosas, dice, del gobierno que nosotros no podemos sostener. ¿Ignacio Torres? Nacho Torres. Ignacio Torres felicitó a los 2 diputados, al chubutense de Democracia Paraciense, Jorge Ávila,
Y Ana Clara Romero, que trabaja en el bloque PRO, los felicitó por haber apoyado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Twitter. En paralelo había dicho, hay cosas de este gobierno que son insostenibles. Los otros días hacían publicidad, dijo, para Libertad Avanza, en 2 pibes en San Isidro en un Falcon verde. Hay que agarrarlos y meterlos presos. Lo dijo también esta semana, Pero bueno, nada, entiendo, ¿viste? Si la cuestión es la economía, apoyo. Sí, hay una centralidad que tiene que ver con el programa económico, que allí, Pato, yo creo que la gran mayoría de los bloques están de acuerdo y no quieren obstaculizarlo en ese sentido. Además, después pueden haber críticas más bien políticas con respecto a la narrativa libertaria, a las formas que utiliza el gobierno muy verticalista. Sí, coincido, es así. Y por supuesto también a las declaraciones, la cuestión más discursiva que tiene el Además propio presidente. Son conscientes, viste, de que no hay opciones que sean alternativas, son conscientes de que la cuestión es frágil, entonces, bueno, ninguno hace más ruido del que tiene que hacer. Sí, va a ser interesante, Pato, ver en los próximos meses cómo se mueven los bloques en función del avance del calendario electoral. Sí. Esto en algún momento lo vamos a charlar, pero hay un calendario muy desdoblado. Ciudad de Buenos Aires elige el 18 de mayo, y en abril 14, Santa Fe, Sí. Atención, que es un lugar clave Santa también. Fe, hay muchas provincias que desdoblaron. Te voy a traer el calendario electoral porque es interesante, porque esto va a traer consecuencias, va a impactar en el trabajo legislativo. Y además la Libertad Avanza juega su propio prestigio y su lanzamiento y su individualidad en elecciones que son muy complicadas. Exacto. Sí, dale. Pero volviendo al tema de la votación, vamos a la próxima placa y te traje voces a favor y en contra. Lisandro Almirón, uno de los protagonistas de las últimas semanas, fue el diputado que de alguna manera fuerza a Oscar Sago a levantarse de su banca en la anteúltima sesión, donde se producen los golpes, ¿no?, que terminan haciendo que Menem levante el debate. Almirón tuvo una presentación muy particular en el último debate, porque en un momento Martín Menem le pide que le pida disculpas públicas a Sago. Entonces en un momento Almirón se levanta de su banca y le dice: Sago, te pido perdón, si querés te doy un beso, todo lo que vos quieras. Sago no estaba justo en ese momento en la banca. A mí lo que me decían era que la incomodidad surge a partir de que le habían planteado en el bloque con anterioridad a el diputado Almirón, pedile disculpas, y que él no lo estaba haciendo. Entonces se lo reclaman en pleno recinto, y ahí viene la incomodidad, porque él estaba mirando para otro lado, se lo habían pedido adentro del bloque. Igual la primera señal de reconciliación fue el día anterior, cuando fue la bicameral de trámite legislativo. Claro. Sí, los vi sentados. Claro, no solo sentados, sino que acompañó. Claro. Cuando se estaba votando a Sago, Almirón, y ahí en ese momento se generó como un momento medio de risa sarcástica, porque Almirón termina votando a favor. Acá estamos muy acostumbrados a estas cosas, pero la pelea siempre era entre oficialistas y opositores, claro. Te quedaste en el pasado, Pato. Ahora las peleas son... Claro, exactamente. Ahora son... No, y a ver, en un bloque que no puede darse el lujo de tener este tipo de peleas, un bloque muy minoritario. Me acuerdo, ¿te acordás algún peronista que era peronista de Neuquén contra Fernando Iglesias? ¿Te acordás? Sí. Esas cosas uno rememora, pero estas entre los propios es más raro. Exacto. Bueno, ¿qué dijo Lisandro Almirón? Porque fue el miembro informante del DNU del fondo. Dijo: uno de los objetivos es fortalecer las reservas del Banco Central para que los balances se puedan sanear, cosa que el kirchnerismo no hizo. El discurso de Almirón en realidad fue, más que una defensa del DNU, una crítica a la gestión anterior, ¿no? Fue muy caliente el discurso, desde Unión por la Patria estaban a los gritos, ¿no?, respondiéndole, pero en definitiva un discurso que buscó más contraponer con la gestión anterior que defender, creo yo, el propio DNU. Vamos con Cristian Ritondo. Las últimas 2 placas, vamos, sí, Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, dijo, sin dudarlo, ¿no?, Argentina va en el camino correcto y estamos comprometidos con la Argentina, vamos a estar firmes apoyando lo que hay que apoyar, dijo el presidente del bloque PRO en el cierre del debate. ¿Te parece? Vamos a Rodrigo de Loredo. Sí. Faltan 2. Rodrigo de Loredo. Me queda Pichetto, dale. Exacto. Rodrigo de Loredo, un diputado que, bueno, siempre es mirado por el acompañamiento que él tiene para con el gobierno de Almirón. De Loredo además está en una situación un poco compleja porque renueva mandato este año. Y bueno, hay que ver ahí si se logra un acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. Pero dicho esto,
¿Qué dijo de Loredo? Una vez más, venimos a ayudar a un gobierno que no integramos en un momento crítico, como lo hicimos también con el gobierno de Alberto Fernández, dijo. Cuando Sergio Massa le pedía los votos porque había abdicado el bloque de la Cámpora. Exacto, claro, exacto. Exactamente, de loco, bien. Pero bueno. Y vamos a la última, sí, de loco. Sí. Miguel Pichetto, jefe de bloque Encuentro Federal, que acá habló a título personal, porque claro, como expliqué antes, el bloque tuvo todas las posiciones posibles, pero Pichetto acompañó. ¿Y qué dijo Pichetto? Quienes votamos positivamente no lo hacemos pensando que el gobierno está acertado, sino pensando en Argentina. Así que esas fueron las voces y los votos en torno a el DNU del acuerdo con el fondo. Muy crítico Pichetto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en su discurso. Yo creo que pegó el impacto porque de hecho lo mandó al analista, si no me equivoco. Muy crítico de, en realidad... Porque no viene, ¿no? Porque no viene el Congreso. De hecho, un poco... en Casa Rosada se ríen de que le están pidiendo una interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, por el caso Libra. No va a ir a explicar el acuerdo con el fondo, va a ir a explicar, va a ir a exponerse por el caso Libra, que no tiene nada que ver. Es un reclamo que creo que que es muy entendible, pero que es muy entendible. Cada y acá lo hemos planteado. cada 2 o 3 meses alguien pide que venga Luis Caputo al Congreso. Yo creo que regalarle mucho espacio a la oposición gratuitamente, porque digo, se podría manejar con comodidad, tiene datos positivos para explicar, tiene la alternativa de que le vaya bien, tenía mucho para sumar Caputo, pero bueno. Además te digo, está mal, no podés negarte sistemáticamente. Sos el ministro de Economía, pero bueno. Igual Pichetto está bastante resentido con que en general el diálogo se cortó con la Casa Rosada y el Congreso. Eso antes era distinto. Ahí estamos, 11:26, me están apurando con razón la pausa, ya venimos, esto es Orden del Día. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Porque le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, no te decía quédate en casa, no. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? Bueno, 11 de la mañana con 34 minutos, estamos en orden del día. Bueno, el tema ahora es lo que va a pasar en el Senado, no la semana que viene, sino dentro de 10, 12 días, me parece, Romero, ¿no? Sí, está la sesión hoy es 21, convocada. Sí. Para el 3 de abril,
o sea, dentro de 2 semanas, cae jueves, como casi siempre en las sesiones del Senado, tratar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, un tema que fue caliente en extraordinarias y que se mantuvo en un impasse durante todo lo que fue el mes de marzo, porque estaba esa puja entre algunos sectores de la oposición. Ahí empezamos con, decía que estaba esa puja entre sectores de la oposición y el gobierno entre, bueno, los rechazamos, vamos a sesión, no vamos a sesión. Primero la pide el gobierno en extraordinarias, el Senado no se la quiere dar, los designa por decreto. Y ahí es cuando entonces empieza a activarse el Senado para defender un poco la institución de la Cámara, ¿no? Ese es uno de los argumentos principales, pero que después, a la hora de sentarse a dar quórum y a la hora de votar, empiezan a haber fragmentaciones. Empecemos por las fragmentaciones que hay en el caso de el juez Ariel Lijo. Un caso que cambió un poco el rumbo. Lijo, en su momento, Lijo había dictamen, había 9 votos para Lijo. Había 9 firmas para Ariel Lijo, con colaboraciones importantes de Unión por la Patria y también con la firma de Eduardo Vichy del radicalismo. Y con una diferencia, perdóname, que Lijo nunca juró como juez de la Corte y García Mansilla sí. Ese fue el giro que se dio con respecto a lo de Lijo, porque si bien la bancada de José Mayans había dicho nosotros no vamos vamos directamente a rechazar cualquier pliego de los que acepten ser designados por decreto, y esa fue una carta que le dio al jefe de gabinete Guillermo Francos en diciembre del año pasado, cuando anticiparon que podían llegar a proceder con esta medida. También fue lo que decía el comunicado del Interbloque de Unión por la Patria cuando se dieron a conocer estas designaciones en comisión. Pero como bien decís, Pato, el caso de Ariel Lijo quedó en un lugar medio como en la nebulosa, porque por un lado él iba a asumir frente a la Corte Suprema de Justicia si le aceptaban la licencia que se había pedido en el Juzgado Federal 4 de Comodoro Pi, pero la Corte Suprema, con aval de García Mansilla, primero lo que hizo la Corte fue posponer la definición por Lijo una semana. Le tomaron inmediatamente juramento a García Mansilla, que no contaba con esta particularidad de ya ser juez, a diferencia del Lijo. Y cuando definen la situación del Lijo por la licencia que se quería tomar, García Mansilla también lo... sí, vota en contra. No es que vota en contra, él está a favor de que directamente... renuncia a su juzgado si quería asumir frente a la Corte Suprema, con un argumento bastante lógico. Claro, sí, bastante lógico, de que no podés formar parte de la Corte Suprema y al mismo tiempo formar parte de un juzgado federal, ¿no? Un argumento que, si bien muchos lo tomaron como una especie de traición al Lijo, yo creo, Pato, es una lectura que tengo yo y que tienen algunos en el Senado también, tiene que ver con que en realidad más que traicionarlo fue hacerle un favor, porque la realidad es que el Lijo siempre quiso ser aprobado en el Senado, era el que se juntó a la firma, según dicen. Es el que también se está cocinando sus votos, votos que hoy en día todavía parecen que están abajo de la alfombra, todavía no se muestran las cartas, pero trascienden números que tienen que ver con justamente esta división que hay dentro del peronismo en el Senado. Vamos a ir a la foto principal que tiene que ver con esta interna. Es José Mayans, el jefe del Interbloque de Unión por la Patria en el Senado. José Mayans, principal crítico de que el gobierno no fue a negociar con él particularmente y con su bloque por el tema de los jueces de la Corte Suprema. Ellos reclamaban, recordemos, para hacer un pequeño repaso de cuál es la traba en esa negociación, reclamaban que en el lugar de García Mansilla propongan una juez mujer, y también, si no, en su defecto, que amplíen la Corte Suprema de Justicia. También se ponían sobre la mesa un montón de cargos en la justicia federal, vacantes que todavía están pendientes, también la del Procurador General de la Nación. Bueno, todo esto el gobierno decía, lo negociamos, lo charlamos, pero después de que nos aseguremos estos dos pliegos, y ahí se generó esa traba que al final nunca terminó de resolverse. Ahora, sesión del 3 de abril. A ver, ¿cuál es el menú básico cuando se sientan los senadores, no? Digo, ¿cuántas opciones hay en la mesa? Digo, que se rechacen los pliegos de García Mansilla y del Lijo, que se apoyen o se respalden los pliegos de ambos. ¿Cuántas opciones hay? Todas. Pato, todas. Yo diría que el número mágico es el 25, ¿no? Con 25 se rechaza. Y la oposición con 25 como máximo, porque en realidad
eso es una particularidad del Senado, ¿no? 25 a favor o en contra. Necesitas en contra. En contra. Claro. Porque necesitas a 2/3 de los presentes para aprobar los pliegos. Por lo tanto, con 25 ya bloqueas esos 2/3 y contás la totalidad del Senado. Es muy probable que hayan ausencias. Si hay ausencias, con un número más chico que 25 ya podés bloquear esos 2/3. ¿Va a haber definiciones o de pronto dicen, che, estamos discutiendo cuarto intermedio para la semana que viene o habilitemos alguna ronda? Yo creo que lo primero que hay que ver, Pato, es si va a haber quórum para esa sesión. Porque ahora voy a hablar bien de esta estrategia. Y además hay algo que hay que tener en cuenta. El día anterior es el feriado, ¿no? Del 2 de abril. Hay que ver tema vuelos, ¿no? También es una complicación logística a tener en cuenta. Sí. Ahora vamos a hablar del a ver, rol si se vienen en auto los senadores tampoco se van a morir, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del rol de... Viste que siempre un vuelo se retrasa, otro no llegó. Vamos a hablar de esa estrategia de Villarroel más adelante, pero me quería detener en la cuestión que tiene que ver con la interna dentro del peronismo. Recordamos que justamente este miércoles hubo una separación de un bloque aparte que se llama Convicción Federal, que está integrado con a la cabeza Guillermo Andrada, ¿no? Un gesto de Raúl Jalil, el catamarqueño, que también tuvo sus gestos con ausencias importantes en diputados, como estaba mencionando antes Caro. También está Moisés, una de las senadoras que también, de Jujuy, ahí por influencia de Carlos Adir, que movió sus fichas en diputados también en el bloque de Democracia para Siempre. Que ya había aprobado como senadora algunos artículos del RIGI, que lo reivindicó ella. Dice, quiero trabajo para los jujeños, no quiero solamente planes. Y también acompañó la suspensión de las PASO. Sí. Está bien, claro. Rejal también, el riojano de Quintela, uno de los que justamente se enfrentaba abiertamente con Cristina Fernández de Kirchner, a lo que era también la presidencia del PJ. Y también Salino de San Luis. Todos estos 4 integrantes de este nuevo bloque de Unión por la Patria, que se separaría del interbloque Unión por la Patria, son son 4 de los que estarían integrando ese número escondido de votos a favor del pliego de Ariel Lijo. Salino era un apellido muy vinculado a Alberto Rodríguez Sá. Antonia Salino fue diputada muy cercana a Rodríguez Sá, era la esposa, así que ahora hay otro Salino, pero bueno, muy vinculados con el Alberto en la provincia de San Luis. Bueno, el número, Pato, va desde entre 8 a 14 votos positivos de unión de lo que sería el interbloque Unión por la Patria, incluyendo estos 4 de Convicción Federal. Ahí Mayans, también se habla de Sergio Uñac, que fue presionado también cuando fue el dictamen de Mansilla. Que fue no se le puede dispersar, es riesgoso para Mayans que se le disperse el bloque, ¿no? Que él diga, no quiero esto, y que haya votos cuando en fue esa división, contrario. Las divisiones, en los votos del peronismo aparecen todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Cómo vos te mostrás a partir de esas divisiones. Por ejemplo, vamos al ejemplo más cercano, cuando fue la suspensión de las PASO, que hubo una división muy fuerte en Unión por la Patria. ¿Qué hizo Mayans? Mayans ya adelantó que iban a haber esas divisiones y sí pudo coordinar a todo su interbloque para que no firme el dictamen y no vaya a dar quórum, a diferencia de lo que no le salió a Germán Martínez, aunque eso lo intentó hacer. Entonces, hay que ver si Mayans tiene el rol ahora de tratar de convencer a que haya la menos cantidad de adhesiones posibles al pliego de Ariel Lijo, porque él quiere ir en sintonía con lo que plantearía Cristina Fernández de Kirchner, que es vayamos a rechazar a los 2 pliegos. Ahora, Cristina nunca hizo una declaración pública con respecto de los jueces, y eso también es una carta que habla mañana, a lo mejor dice algo. Es estratégicamente importante porque, en algún punto es lo que venimos diciendo desde siempre, Pato, que es todas las cartas están escondidas, no hay ninguna carta sobre la mesa con respecto a Unión por la Patria, pero que pueda haber una división o que vaya a haber una división con respecto a lo que refiere a Ariel Lijo dentro del peronismo, ya es una certeza directamente. A ver, ¿por qué Lustó y Tagliaferri? Los dos senadores por Capital, a ver. Martín Lustó, de la Unión Cívica Radical, y Guadalupe Tagliaferri, que de retista del bloque PRO, ellos fueron, te digo que son los principales críticos de haber procedido con las designaciones por decreto, y son 2 senadores clave para lo que sería juntarle el quórum a Unión por la Patria, que ya tiene 34 bancas, recordemos que tenía 33, pero bueno, asumió Estefanía Cora en reemplazo de Edgardo Cuader, y así están cada vez más cerca de la llave para el quórum. Ellos 2 son 2 figuras aseguradas. Que es un tema todavía en riesgo, el tema del quórum es en riesgo.
siempre está en riesgo. 37. Siempre está en riesgo. Sí. Pero yo te diría que Lustó y Tagliaferri son dos figuras que te diría que están casi aseguradas que vayan a dar quórum para estas iniciativas. Guadalupe Tagliaferri, recordemos que fue la principal promotora de, bueno, dictaminemos a García Mansilla para justamente tener a los dos candidatos en igualdad de condiciones. Muy institucionalista. ¿Y Paltroni por qué, el señor senador? Bueno, Francisco Paltroni es un jugador muy importante en el Senado. Todos, en realidad, porque se elevan el precio. Siempre están a un pelo de cuál u otro resultado. Francisco Paltroni, recordemos... Y muy histórico adversario de Ariel Lijo. Bueno, una de las principales discusiones que tuvo con el oficialismo, él recordemos que formaba parte de lo que era Libertad Avanza y fue expulsado. Una de las principales críticas fue que él abiertamente criticó, o sea, era un crítico acérrimo de Ariel Lijo. Por un fallo del hijo en torno a Vudú, cuando Vudú era vicepresidente, por algún vínculo que tenían con una consultora que había trabajado para el gobernador de Formosa. De ahí viene el malestar y la incomodidad. Bueno, algo que se hablaba durante esta semana, Pato, es, recordemos que Unión por la Patria había pedido en realidad la sesión para los pliegos de la Corte Suprema para ayer. Claro. Una de las cosas que se hablaba era, bueno, si Victoria Villarroel no convoca la sesión, podrá Unión por la Patria autoconvocarse, es decir, ir al recinto y tener quórum y forzar la sesión. Ahí se lo contaba a Francisco Paltroni como una de las posibilidades, porque él es el que más ganas tiene de ponerle la luz roja al hijo, ya lo daría ayer. Pero ¿cuál es el tema? Justamente en línea con estas divisiones que hay en Unión por la Patria con respecto del apoyo o no apoyo al hijo, sí hay una unidad con respecto de rechazar el pliego de García Mansilla, pero no en el caso del hijo. Y Francisco Paltroni, más que el tema de García Mansilla, lo que le importa es rechazar al hijo. Entonces es un jugador que, si bien le podría ser útil a la oposición, tiene como esa particularidad que sabes que es un jugador que va a ir en contra del hijo. Perdóname, cuando hubo que conformar la bicameral, me parece que jugó dentro de la institucionalidad, efectivamente. Sí, él tuvo la llave para poder avanzar con el DNU, porque él, si no hubiese presentado su firma en rechazo, no hubiese podido tener dictamen el DNU en la bicameral el martes. Por lo tanto, toda la sesión de ayer, de antes de ayer, del miércoles, no hubiese pasado si no hubiese sido por Francisco Paltroni. Pero cuando se trata de los pliegos de la Corte Suprema, acá es el tema más sensible con Paltroni, y él es crítico acérrimo del hijo y es una figura que, si se sienta a dar quórum, va a ser en rechazo del hijo, y eso los integrantes de UP lo saben. Vamos con García Mansilla y la gran pregunta, porque hay toda una discusión. Yo creo que la discusión no es tan complicada, me parece que por lo menos hasta noviembre es juez de la Corte García Mansilla, que ya juró, ya firmó varios dictámenes. ¿Por qué estás tan seguro que hasta noviembre es juez? Porque hay bibliotecas divididas con ese tema. Sí, pero porque hay un argumento muy sólido de algunos que dicen, si lo quieren echar, le tienen que hacer juicio político. A ver, voy a lo siguiente. Son dos facultades distintas. Y amplía Daniela. No, digo que la diferencia, y por eso quería la foto de García Mansilla, porque García Mansilla, a diferencia del hijo, ya está sentado en la Corte. Digo, ¿qué pasa? Le pregunto a Romero y le pregunto a Ramos, si se juntan 25 senadores y dicen, no hay pliego. Yo no creo, una posibilidad es que diga García Mansilla, bueno, si no tengo acuerdo del Senado, me voy a mi casa, renuncio. Yo creo que esa es la posibilidad. Sí, ahora, si él no hace eso, ¿cómo lo corres de la Corte? La Corte Suprema no es que se va a judicializar, pero lo define la Corte Suprema. Y entonces la Casa Rosada no está preocupada porque dice, si la Corte avaló que sea designado en comisión, es porque entiende que es una facultad del Poder Ejecutivo que va en paralelo al acuerdo del Senado, y ese es el argumento que abiertamente lo dijo Guillermo Francos, ¿no? Sí. Ahora me complicó Ramos si me dijo, ¿por qué está tan seguro? La verdad es que me complicó el fin de semana. Nadie está seguro. No, porque a ver, ¿cuál es la posición de, por ejemplo, Guadalupe Tagliaferri y de varios senadores más? La fecha del 30 de noviembre es un plazo máximo. El Senado tiene hasta el 30 de noviembre para avalar o rechazar los pliegos. Pero no es que, aunque el Senado los rechace, tiene mandato hasta el 30 de noviembre. Una vez que el Senado los rechaza, los pliegos caen automáticamente y entonces el juez deja de ser juez. Esa es la posición de Tagliaferri. Lo que pasa es que esto nunca pasó hasta acá, ¿no? Y no, es inédito. Porque era al revés el tema. Inédito. Primero necesitas el respaldo y hay una especie de vericueto legal, decía el otro día Luis Juez, ¿no? Con relación a los jueces, senador del PRO, Luis Juez, pero
Que es cierto, la verdad es que hay una incógnita muy grande, como decía Caro, hay muchas bibliotecas al respecto. La realidad es que la que tiene la última palabra es la Corte. Sí, por eso yo no lo veo siendo sea García Mancilla, pero a lo mejor me equivoco. Pero yo creo que la posibilidad más lógica sería que, bueno, Mancilla diga, si yo no tengo acuerdo del Senado, me voy. Pero la verdad acá es que no hay lógica. No, a ver, lógicas hay un montón, pero son lógicas muy complicadas y muy difíciles y que se contradicen y que se interponen. Acá es donde juega mucho el radicalismo, porque el radicalismo era un bloque que, bueno, en algún punto tenía una mayoría bastante afín a García Mancilla. Por eso vamos a la foto de Pablo Blanco y Eduardo Bizzi. Vos estás hablando de radicales. Ese es García Mancilla, ahí están Blanco y Bizzi. Pablo Blanco es un senador que él, por ejemplo, dijo, yo iba a apoyar a García Mancilla, pero ahora que aceptó ser designado en comisión, no lo quiero apoyar más. Fue muy crítico. Él asistió a la reunión de acuerdos cuando se firmó el dictamen de Mancilla en rechazo. Recordemos 2 dictámenes en rechazo. Pero en la UCR hay una división muy grande con respecto de lo que tiene que ver con... Hay jefaturas claras, además, en el bloque. Lustó, por un lado, que fue uno de los que firmó el dictamen de rechazo, que también discutió con Maximiliano Abad, otro crítico de Mancilla, que promueve, no de Mancilla en sí, sino por el haber decir... Claro. Hay que defender al Senado, ¿no? Pero que no quiso poner su firma para el dictamen de rechazo porque dijo que no quería formar parte de las especulaciones y terminó con un encontronazo fuerte en la Comisión de Acuerdos con Lustó. Hay que ver si estas figuras que ya sabemos que tienen la iniciativa de avanzar con el rechazo de los pliegos, efectivamente terminan rechazando a Mancilla o si dan quórum, Pato. Y una pregunta para las dos. ¿A quién vas? ¿Vas a la última foto? Dale, no, quería mencionar algo muy importante. El rol de Eduardo Vichy, jefe del bloque de la UCR, que es el que está tratando, al menos eso dicen, ¿no? Que está tratando de negociar con el gobierno que retire los pliegos. Ah, claro. Porque dice, hay muchísimas más chances de que se quieran exponer los senadores para aprobar que retiren los pliegos a que se expongan a un por no definitivo con respecto de las candidaturas. La discusión sobre retirar los pliegos, hubo también otros senadores que lo pedían. El tema es que como ya tienen dictamen, quizás no, digo, hay dudas respecto de si es posible retirarlos en esta instancia que ya tienen dictamen. La última foto, a ver, que nos quedan 2 minutos, que es para quién, la presidenta del Senado. Dale. Sí, Victoria Villarroel, que básicamente en este contexto ella no está jugando con el gobierno para negociar, dicen que no está al tanto de las conversaciones, que la tienen al margen. Y que ella esperaba una especie de directiva de Casa Rosada de decir, bueno, tenemos este pedido de sesión de UP, ¿qué hacemos? También el pedido del oficialismo por ficha limpia, recordemos que también presionó con eso, pero efectivamente lo que hizo Villarroel fue patear, suspender, ¿no? Dejar para dentro de 2 semanas la sesión que había pedido. Recordemos que el Senado, en el reglamento artículo 20, si no me equivoco, dice que cuando hay un pedido de sesión, la vicepresidente puede convocar cuando mejor estime, a menos que el cuerpo decida una fecha y hora, el cuerpo siendo todo el Senado, no solamente un bloque, por lo tanto, ella tiene, a diferencia de la Cámara de Diputados, el poder de decidir cuándo tratar un tema. En este caso, ya lo que decidió fue, no me están diciendo qué hacer, no hay una estrategia, todo siempre abajo de la alfombra. Como los problemas intestinos son difíciles de explicar en el bloque de la Libertad Avanza, esto, que no haya un diálogo entre el Ejecutivo y la presidenta del Senado, es más raro todavía. Bueno, pero con Alberto y Cristina pasaba también, Es histórico que se lleven que no hablen, me parece, pero bueno, Bueno, no hay diálogo, al menos con este caso no hay diálogo, yo creo que en general tampoco, pero lo que dijo Villarroel fue, bueno, está bien, hagamos esto, te doy tiempo, resolvete, fíjate cómo haces, te doy 2 semanas más. Por eso fijo, Te doy 2 semanas más para que resuelvas toda esta cuestión. Por el momento, Pato, el gobierno no tiene ningún interés en retirar los pliegos. Confían que Mancilla se quedaría hasta el 30 de noviembre y que el hijo se arregle entre él y los senadores a ver cómo consigue los votos. La verdad es que la narrativa dentro de Casa Rosada es medio desligarse ya del problema porque saben que en cualquier caso depende de la Corte Suprema. Me gustó el resumen final, busquen alguna solución hasta el 3 de noviembre, que el hijo se arregle y García Mancilla no se va a ir. Buena síntesis. Bueno. Nos tenemos que ir. Gracias, Daniela Romero. Carolina Ramos, ¿le queda algo pendiente, no? No, bueno, nos preparamos para una semana de meseta, ¿no? Acá no va a haber actividad, al menos actividad fuerte, ¿no? No va a haber sesiones en ninguna de las 2 cámaras y la siguiente va a ser la del Senado. Muy bien, muchísimas gracias a las 2. Esto fue Orden del Día, el mejor fin de semana. La actividad se reanuda el martes, ¿no? Exacto, lunes feriado. Así que nada, muchas gracias y buenos días.